Entonces comenzamos con nuestro estudio. Es la segunda parte del discípulo y su vida de obediencia, así lo puedes apuntar. El tema es el discípulo y su vida de obediencia. Es la segunda parte. Y solamente para repasarlo de la semana pasada y dejar bien cimentado hoy el camino para lo que vamos a estudiar. La semana pasada dijimos qué es lo que se requiere para vivir en obediencia. La obediencia requiere algunos puntos y son los puntos que estuvimos analizando. El primer punto, no avanzamos los demás, solamente de manera de repaso, vimos que el primer punto es conocer la palabra. Di conmigo, conocer la palabra. ¿Qué necesito yo para vivir en obediencia? Conocer la palabra. Amados santos de Dios, alguna vez hablaba con una persona y le decía que el conocimiento es importante porque el conocimiento, amados hermanos, nos lleva a la iluminación del entendimiento de quién es Dios, qué es Dios y qué quiere Dios para nosotros. Me he encontrado con un sinfín de personas cristianas que dicen que todo es revelado por el Espíritu. Por supuesto, eso es una verdad bíblica, pero para que el Espíritu pueda revelarnos lo hace a través de la palabra, y para que la palabra pueda ser revelada necesita ser estudiada. Toda la vida hemos crecido escuchando de nuestros padres decir: si quieres ser alguien en la vida, ¿qué tienes que hacer? Estudia. También para poder conocer plenamente quién es Dios y qué quiere Dios para nuestra vida necesitamos estudiar la palabra. Es algo que necesitamos ciertamente y que hoy en las iglesias se ha descuidado, aunque parece que muchas iglesias son muy activas, que tienen muchos servicios, que tienen muchos estudios. Ciertamente el estudio de la Biblia sistemática se ha dejado de lado, la predicación expositiva no se conoce en América Latina y es necesario que volvamos al estudio serio de las Escrituras, porque muchas veces, amados hermanos, no podemos defender nuestra fe con diferentes ideologías. ¿Por qué? Porque no conocemos la palabra. Por eso, para poder vivir en obediencia necesitamos conocer la palabra. De una vez más conmigo, conocer la palabra es el primer punto. Y estuvimos estudiando la semana pasada Lucas capítulo 12, versículo 47 al 48. Así que acompáñenme rápidamente a Lucas capítulo 12. Voy a ir un poco rápido. Lucas capítulo 12, versículo 47 al 48. Algo sumamente interesante estuvimos estudiando la última clase, Lucas 12, 47 al 48, que ciertamente a muchos nos saca, como dicen en el argot mexicano, nos saca de onda, pero que es una verdad muy poco estudiada. Lucas 12, 47 al 48, lo tiene, me dicen amén. Dice: aquel siervo que conociendo, di conmigo, conociendo, una vez más, conociendo. ¿Cuál es el punto medular de esta cita? Que el siervo, ¿qué hacía? Conocía la voluntad de su Señor. ¿Quién es este Señor? Dios. No se preparó, di conmigo ahora, no se preparó. Aquí estamos viendo dos puntos centrales en este pasaje. Una, él conocía, pero no se preparó. Conocía, pero no se preparó, ni hizo conforme su voluntad. Al final dice: la recompensa recibirá muchos azotes. Versículo 48, más el que sin conocerla, di conmigo, sin conocerla, hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho y al que mucho se le haya confiado. Subraya ahí en tu Biblia este pasaje. Hoy la doctrina de la prosperidad, si sabré yo que estuve envuelto en estos rollos, tomaban este versículo para poder decir: bueno, si a ti te dio Dios un coche, tienes que dar un coche. Si Dios te dio una casa, tienes que dar una casa. Amados hermanos, qué mentira tan grande, porque este pasaje no está hablando acerca de ninguna cosa material, está hablando de algo importantísimo: el conocimiento y el aplicar este conocimiento a la vida diaria. Dice: aquel que conoce, aquel que sabe mucho, eso mucho se le va a ¿qué? Y aquel que sabe poco, de igual manera se le va a ¿qué? A demandar. Aquí sentamos la base para lo que vamos a estar estudiando, amados santos de Dios, porque aquí hay dos premisas. Una, la relación entre el conocimiento y la relación entre el castigo al no aplicar este conocimiento. Y sentamos la base la semana pasada que entonces el castigo venidero será equivalente al nivel de conocimiento que haya tenido la persona no aplicado en su vida diaria. Aquí está hablando de personas no salvas, pero que conocían. Qué increíble, amados santos de Dios. Hoy hay un movimiento muy grande en todo el mundo
de personas que defendemos la sana doctrina y que conocemos mucho, pero que no aplicamos mucho. Y que estas personas son las que también la palabra dice que estarán delante del Padre y dirán: Padre, pero en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos tales cosas. Y Él dirá: nunca los conocí. Bueno, practicaste ciertas cosas, pero en medida de tu conocimiento era la demanda de la aplicación de las cosas. Mientras más conozco, más demanda de aplicación es lo que el Padre está pidiendo de mi vida. Si me siguen, me dicen amén. Aquí el punto importante que tenemos que aclarar, lo que hicimos la semana pasada y vimos muchas citas, que el grado de castigo es proporcional a la conducta deliberal de no hacer la voluntad de Dios. Mateo 10, versículos 14 al 15, vamos a leerlo rápidamente. Si no lo tienen, no se preocupen, les voy a dar lectura, pueden apuntarlo en sus libretas y lo leemos en nuestras casas. Mateo 10, versículo 14 y 15. Cuando lo tengan me dicen amén. Dice de esta manera: y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio, ahora nuevamente, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Nuevamente está hablando de un lugar al que se le dio, ¿qué cosa? El conocimiento de la palabra, pero que esta ciudad o esta casa no le recibió. Dijo: yo no quiero saber nada de este conocimiento, yo no quiero saber nada de la revelación de este Dios. Por lo tanto, ¿verdad? Vete de aquí. La persona se va, dice: no te preocupes, porque ahora ya no recae sobre de ti. Y una cosa, dice Dios: en el día del juicio será más tolerable el castigo. ¿Para qué ciudad está hablando? Recordemos que Sodoma y Gomorra fue una ciudad que fue destruida ¿cómo? Ok, ¿quién dirá? Bueno, yo creo que morir calcinado es algo terrible. Bueno, dice que será más tolerable lo que sufrirá Sodoma y Gomorra que lo que sufrirá aquel que conociendo no aplicó ni creyó. Seguimos viendo entonces cómo la Biblia sigue sentando la base de la relación proporcional entre el conocimiento y el sufrimiento. Ahí un capítulo adelante, en Mateo 11, versículo 20 al 24, tenemos otra verdad. Mateo 11, 20 al 24. Dice de esta manera: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. ¿Qué hizo? Porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, también a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio, nuevamente se trae este día, será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Nuevamente vemos entonces cómo los milagros no pueden salvar, cómo los milagros no abonan a veces nada a nuestra fe, aunque creamos que esto es cierto, porque aquí estamos viendo una ciudad que vio milagros, que vio señales y que al final no, ¿qué? Podemos verlo también en la vida de los primeros hombres que pasaron en el Éxodo, que vieron milagros enormes, al grado de ¿qué? De que sus ropas nunca envejecieron en 40 años, al grado de que ellos vieron caer maná del cielo, al grado de que ellos vieron fluir el agua de la roca. Hoy a los que nos ven y dicen: es que los milagros son necesarios para creer, la Biblia nos dice que es lo contrario. Los milagros es muestra del poder de Dios, pero amados santos de Dios, si no hay conocimiento y este conocimiento no se aplica, la fe es una fe muerta. Así las iglesias hagan llover milagros todos los días, es una fe muerta. Qué interesante es, amados santos de Dios. Podemos seguir viendo en Marcos 6:11, apúntalo, Hebreos 10:29, toda la relación que hay entre el conocimiento y el sufrimiento venidero para aquellos que no han aplicado este conocimiento. Todo el contexto que comparamos aquí entre el conocimiento y la ignorancia, entre mayor conocimiento, mayor castigo, entre menor conocimiento, menor castigo. Pero hay una verdad irrefutable en estas cosas: nadie escapa del juicio de Dios. Esta es la verdad inescrutable de todos estos pasajes. Sea que conozcas mucho, conozcas poco, nadie va a escapar al juicio de Dios. Toda la serie que hemos visto los días jueves en Romanos, estamos analizando la ira de Dios.
Una característica del carácter de Dios que no se estudia. ¿Cómo podemos ver a un Dios que está airado contra la humanidad si a mí me han predicado solamente un Dios de amor, de misericordia, que perdona cada vez que uno peca y falla? Exactamente, pero esta ira de Dios y esta tolerabilidad de Dios llega hasta un punto en el cual el ser humano decide vivir de una manera tan desordenada, aún con el conocimiento, que Dios, dice Tesalonicenses, lo entrega. Él mismo lo entrega a sus pasiones. Él mismo lo entrega a sus pensamientos. Él mismo lo entrega a la mentira, y la persona cree que está bien. La persona cree que está haciendo lo correcto. La persona cree que está defendiendo lo correcto, cuando verdaderamente son sabios que, profesando ser sabios, se hicieron. Qué increíble entonces que estemos analizando los jueves la serie de Romanos, porque todo lo que estamos estudiando forma parte del mismo paquete. La vida de obediencia requiere sí conocer la palabra, pero también aplicar esta palabra. Aquí es donde comienza a venir el temblor del cristiano en decir, aquellos que conocen, en decir, amado Dios, cuánto conozco y cuánto tú me estás demandando aplicar. Cuánto tú me estás demandando aplicar en la vida, en mi vida y en la vida de los que me rodean. Porque al que mucho se le da, mucho se le ha de pedir. Bueno, entonces yo mejor ya no sigo conociendo, ya no vengo el jueves, ya no vengo el domingo, ahí me quedo. Bueno, nadie escapa al juicio de Dios. Dios no puede ser burlado. Punto número 2 que requerimos para la obediencia es humildad de espíritu. Un problema muy grande que ocurre cuando conocemos la palabra, y que he visto y he analizado, es que cuando alguien conoce la palabra se vuelve soberbio, se vuelve altivo, se vuelve altanero, porque este conocimiento ensoberbece al hombre. Y cuando nosotros conocemos, la segunda cosa que necesitamos como creyentes, como cristianos, es una humildad de espíritu. Di conmigo, humildad de espíritu. El orgullo es uno de los obstáculos más comunes para la obediencia. El orgulloso siempre cree que tiene la razón. Proverbios 16:18, acompáñenme para ver esta verdad. Proverbios capítulo 16, versículo 18. Proverbios 16:18, lo tienen, me dicen amén. Dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Amados santos de Dios, el problema más grande hoy en día, creo yo, no es tanto la ignorancia. Nosotros les hemos dicho cómo gente ha venido de un lugar donde ha sido engañada, comienza a entender la palabra y es libertada. El problema muy grande que estoy viendo yo hoy en día es el conocimiento desbordado sin una aplicación, amados santos de Dios, porque este conocimiento está provocando un montón de teólogos cabezones que no están viviendo en humildad. He tenido muchos ejemplos, ¿verdad? Y la iglesia ha pasado por estos 5, 4 años que llevamos estudiando la palabra seriamente. Hemos visto cómo muchos llegan y se van. Y llegan primeramente creyendo y diciendo: hermano, gracias a Dios que encontramos una iglesia de sana doctrina. Uno de ellos decía: yo fui a todos, trabajaba de taxista, yo fui a todos los lugares alrededor de la comunidad, Ecatepec, ¿verdad? Ahí en Jardines de Morelos no sabe cuánta iglesia hay. Me decía: cuánta alabanza tan preciosa hay, cómo tocan esas iglesias, pero tristemente están alejados de la palabra. Y vine a encontrar una iglesia de sana doctrina en mi misma comunidad. Estas mismas personas, después de 2 o 3 años, después de recibir el conocimiento, después de adquirir el conocimiento y crecer en el conocimiento, terminaron crucificando a los mismos que enseñaron en paciencia y en humildad, y terminaron yéndose, y hoy en día ni siquiera se congregan. Hoy en día su familia está diluida, su familia está dispersada a causa de que el hombre dijo: ninguna iglesia me satisface, ninguna iglesia me llena, nada más soy yo y mi Biblia en mi hogar. Yo siempre les hago la pregunta: entonces, ¿por qué Dios nos invita a no dejar de congregarnos? Porque ciertamente hay lugares escondidos, remotos, distantes, pero hay lugares donde se sigue predicando la sana doctrina. Y si la iglesia primitiva tenía que moverse de Roma a Corinto, de Corinto a
a Éfeso, de Éfeso a Galacia para poder congregarse con los hermanos de la fe, ¿por qué nosotros no podemos movernos 1 hora, 2 horas o hasta 3 horas para encontrar un lugar donde se predique la sana doctrina? El problema nada más no es la soberbia, sino que ahora la soberbia más la falta de gratitud se están convirtiendo en un cristiano perezoso y cabezón teológicamente. Tenemos un montón de teólogos, pero no tenemos discípulos. Es el segundo error que hemos visto en la iglesia cristiana y que como cristianos necesitamos cambiar. Necesitamos humildad, y conmigo necesitamos humildad. ¿Qué es humildad, amados santos de Dios? ¿Qué requiere la humildad? La humildad requiere humillación. ¿Y qué es la humillación? La humillación es fácil, es ponerse debajo de alguien y decir, bueno, estoy para aprender, estoy para lo que tú digas, quizás tengo un conocimiento, pero nada me asegura que mi conocimiento es ciertamente correcto. Hay muchas personas que tienen un conocimiento, pero que este conocimiento está errado y que necesitan rebobinar ese conocimiento, necesitan formatear ese USB, ese software que hay en nuestra cabeza para volver a meter los datos del conocimiento correcto de la palabra de Dios, porque nadie asegura que tenga todo el conocimiento de toda la verdad correcta. Hoy es otro problema que encontramos con muchas denominaciones que dicen que ellos tienen la verdad solamente. Mira, cálmate. Es imposible que todos tengan la verdad completamente, porque la verdad, imagínate el conocimiento de Dios tan grande, tan enorme, tan vasto, no puede caber, amados santos de Dios, en una simple cabecita de un watt. Es imposible, y estas verdades se han dividido en algunas partes, ¿verdad?, de cierto sector de la iglesia, y cuando todos comenzamos a tolerarnos como hermanos, a amarnos como hermanos, a perdonarnos como hermanos, y que este conocimiento compagine el otro conocimiento, comenzamos a ser entonces el cuerpo de Cristo. Porque la mano no puede hacer lo que hace el pie, y el pie no puede hacer lo que hace la cabeza. Y esto es el ABC del evangelio, y muchas veces lo ignoramos, amados santos de Dios. Todos necesitamos de todos, porque a todos nos ha sido dada cierta porción de iluminación, según lo que dice Isaías. Y tú que has sido alumbrado, comenzamos entonces a vivir en este alumbramiento, y tenemos que comenzar a vivirlo de una manera humilde. Tercer punto para vivir una vida de obediencia es la decisión de morir a mis deseos, a mis gustos, a mis preferencias, a mis planes. Obedecer cuando tengo el deseo de hacer algo no es obediencia, sino conveniencia. Obedecer cuando tengo el deseo de algo no es obediencia, es conveniencia. Y hoy en día en las iglesias están llenas de convenencieros. Gente que viene solamente para poder decir, bueno, si tú me das esto, yo te voy a obedecer. Si tú cambias mi matrimonio, yo te voy a obedecer. Si tú me das el trabajo que anhelo, yo te voy a obedecer. Eso no es obediencia, eso es conveniencia. Y hemos cambiado el contexto de la palabra de Dios, porque obediencia es obedecer a pesar de cualquier circunstancia, sea buena o sea adversa. Lucas capítulo 14, acompáñenme rápidamente. Lucas capítulo 14, versículo 25 al 27. Lucas 14, 25 al 27. Cuando lo tengan me dicen amén. Escucha, esto está tremendo. Grandes multitudes iban con él. Ahí aquellos que nos ven y mega iglesias y dicen, bueno, mi iglesia es la verdadera porque tengo multitudes. Cada reunión entran 600, ¿verdad? Somos como 5,000 personas. No te preocupes, nosotros experimentamos las multitudes, vivimos las multitudes, como lo vamos a ver en estos pasajes. Grandes multitudes iban con él. ¿Con quién iban? Ok, grandes multitudes yendo con el Maestro, con Jesús, con el Hijo de Dios. Y volviéndose, hablando de Jesús, les dijo, si alguno viene a mí, aquí comenzó a leerle la cartilla y comenzó a separar a los llamados de los impulsados, a los llamados de los convenencieros. Les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Bueno, qué duro es Jesús, como que me manda a aborrecer cuando él dijo, ama
a los que están alrededor tuyo, honra a tu padre y a tu madre. Es que bueno, las traducciones que tenemos hoy en día no están muy bien traducidas, que digamos, hay muchos errores en la traducción, pero en el original griego donde fue escrito está hablando si alguno tiene en primer lugar a alguien, si alguno tiene en preeminencia a alguien, si alguno tiene a alguien por encima de mí, no es digno de ser, ¿qué cosa? Y el que no lleva su cruz y no viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Algunos dirán, ¿cuál es mi cruz? ¿Mi marido? ¿Cuál es mi cruz? ¿Mi hijo? ¿Cuál es mi cruz? ¿Verdad? ¿Mi trabajo? No, eso es lo que tú escogiste. Tú escogiste a tu esposo, tú escogiste tu trabajo. Bueno, tu hijo ya fue el fruto del tiempo con tu hijo, perdón, con tu esposo, pero eso no es tu cruz, amados santos de Dios. Versículo 28, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre ha comenzado a edificar y no pudo acabar. Amados santos de Dios, entonces miles de personas están siguiendo hoy el evangelio solamente por conveniencia, como estos hombres. Miles de personas siguen el evangelio y siguen viniendo a las iglesias por conveniencia, pero no, amados santos de Dios, verdaderamente por obedecer a aquel que nos ha perdonado. Aceptar, número, ¿qué? ¿4 o 3? ¿En cuál vamos? 4, número 4. Aceptar la voluntad de Dios como soberana y perfecta. Ese es el punto número 4. ¿Qué necesito para obedecer? Aceptar. Híjole, qué difícil es aceptar la voluntad de Dios como soberana y perfecta. 2 palabras difíciles. Soberano, Él tiene el dominio y el poder sobre nosotros. Perfecta, todo lo que hace no tiene grado de imperfección. Aceptar su voluntad como soberana y perfecta. Hoy miles de personas están dentro de las iglesias, ¿verdad? Es que Dios me dijo en su palabra que Él se llevó mis enfermedades en la cruz. Y yo creo, yo declaro, yo establezco y yo digo que yo voy a ser sano en el nombre de Jesús. Y se sigue teniendo esta mentalidad de que Dios tiene que salvar, de sanar, cuando su intención no era sanar simplemente, sino que era salvar al que estaba perdido. Y si en su soberanía perfecta Él ha decidido permanecer en un estado de enfermedad, amados santos de Dios, ¿quiénes somos nosotros que hemos sido salvados por su gracia, el no aceptar su voluntad soberana y perfecta? Es lo más difícil, creo yo, en la vida del cristiano, aceptar la voluntad de Dios. Y comenzamos a llamarle a esto, ¿verdad?, de diferentes maneras. El enemigo, los dardos del enemigo, etcétera, etcétera. Cuando todo esto no escapa de las manos de la voluntad perfecta y soberana de Dios. Y hay miles de casos en la palabra de Dios. Creo yo el más conocido y renombrado es el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, que después de haber caído en el caballo y quedar ciego, muchos teólogos creen que tuvo una enfermedad oftalmológica de los ojos y que esto es a lo que le llamaba el aguijón. No podemos decir que sea esto, se especula, pero algo sí es cierto, él tenía algo que lo atormentaba y él le decía a Dios, Señor, por favor, quítame este aguijón. En 3 ocasiones le dijo, cuando Dios viene y le dice, ¿sabes qué, Pablo? Bástate mi gracia. Bueno, tú estás enfermo, bueno, tú tienes esto, bástate mi gracia. ¿Por qué Dios lo tenía tan sumiso? Es la pregunta más grande que una vez a este hombre que les comentaba que se fue de la iglesia le dije, me decía, yo no sé por qué sufro tanto, hermano, yo no sé por qué paso tanto dolor. Mire, hermano, hay veces que cuanto más conocimiento, más fácil que el hombre se ensoberbezca. Por eso Dios tiene que tenernos calmados, tranquilos, apachurrados, a manera de que no nos saltemos las trancas por el conocimiento. ¿Cómo sabemos esto? Pablo era el único letrado entre los apóstoles y fue el único que subió al tercer cielo y que conoció las cosas eternas y que bajando no vino, hermanos, voy a escribir un libro de la revelación divina del cielo, ¿verdad? ¿Qué hay en el cielo? Los brazos del cielo y todo esto. Pablo no se le permitió decir nada de lo que vio en el cielo. Y a causa de esto, tú crees, cuando tú haces algo, ¿verdad? Estás esperando que alguien pregunte, oye, ¿tú hiciste eso? Para decir, sí, yo lo hice. Porque queremos que el reconocimiento de las personas. Sí, yo lo di, sí, yo hice, sí, yo visité, sí, yo hice acá, sí, yo hice allá. Y Dios dice, ¿sabes qué? Te voy a tener que tener tranquilo,
para que no te saltes las trancas. Esta es, amados santos de Dios, la posición perfecta y soberana de Dios. Aquí es donde entra el cristiano, acepta o no acepta la decisión soberana de Dios. Para poder vivir entonces en esto tenemos que aceptar, para vivir en obediencia tenemos que aceptar la voluntad soberana y perfecta de Dios. Romanos 12:1, vamos rápidamente. Romanos 12, versículo 1. Voy demasiado rápido, creo. Romanos 12, versículo 1. Estamos aprendiendo algo, me dicen amén. Romanos 12:1 dice, ¿lo tenemos? ¿Me dicen amén todos? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué es un sacrificio? ¿Alguien recuerda qué era un sacrificio en el Antiguo Testamento? Era el matar a un animal para el derramamiento de su sangre y así hubiese remisión de pecados. Siempre un sacrificio conlleva un precio alto. Siempre un sacrificio conlleva algo de muy alto valor, de muy alta estima. Aquí el valor de alta estima se refiere a la vida de uno mismo. Ya no son mis deseos, ya no son mis planes, ya no soy el que quiero ir, quiero hacer, quiero desempeñar. Es lo que Dios quiere que yo haga para glorificar su nombre. Y el problema de no aceptar la voluntad de Dios es que cuando no aceptamos la voluntad de Dios soberana y perfecta, comenzamos a hacer nuestra propia voluntad y la encubrimos en decir que es la voluntad perfecta y soberana de Dios. Pero esto entre comillas, amados santos de Dios, porque se ve ciertamente cuando una persona hace su voluntad y no la voluntad perfecta de Dios. Último punto, quinto punto, para poder obedecer necesitamos amor por Dios. Parece algo muy fácil, muy básico, pero ciertamente es algo muy complicado. Algunos dicen yo amo a Dios, pero vamos a ver algunos pasajes. Y creo que cuando vimos las características del cristiano verdadero en la serie, quedó muy claro quién es el que ama a Dios. Amor por Dios, San Juan 14, versículo 15, acompáñenme por favor. San Juan 14, 15. Sencillamente, muy fácil, lo resume 1, 2, 3, 4, 5 en 6 palabras. ¿Qué es el amor por Dios? Algunos dirán, bueno, el amor por Dios es ser cristiano, el amor por Dios es ir a una iglesia, el amor por Dios es dar a los pobres, el amor por Dios es hacer tal y tal cosa. Bueno, es no y sí al mismo tiempo. San Juan 14, 15 dice, si me amáis, ¿qué cosa? Di conmigo, guarda mis mandamientos, o sus mandamientos en este caso. Aquel que ama tiene una responsabilidad. Aquel que dice ama debe de guardar esos mandamientos de aquel que dice amar. Por lo tanto, la desobediencia en sus raíces es un problema de no amar a Dios. Aquel que desobedece deliberadamente, aunque diga amar a Dios, en su raíz ciertamente hay desobediencia y hay desamor para con Dios. Porque una persona que vive en desobediencia no puede amar a aquel que dice guarda mis mandamientos, porque mis mandamientos, dice otra porción, no son ¿qué? Gravosos. Amados hermanos, ¿cuáles son los mandamientos de Dios? Bueno, yo conozco muchos en el Antiguo Testamento, son 10, amarás a Dios por sobre todas las cosas, etcétera, etcétera, todos los conocen. Ahora en el Nuevo Testamento se resumen 2, pero hay muchos más que no están implícitos de una manera tan escritural, pero sí de una manera analógica. Vemos 2 que son los que se reducen, amarás a tu prójimo como a ti mismo y a tu Dios por sobre todas las cosas. Ahí se reducen 2, pero de ahí vemos muchos más. Ama a tu esposa como Cristo amó a ¿quién? Ok, aquella persona que no ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia, ¿cómo amó Cristo a la iglesia? Sacrificialmente, nuevamente, yo dándome mi vida por la vida de mi esposa. Y claro, cabe aclarar que no está hablando de los hijos. Los hijos es cosa y aparte. En la jerarquía de la familia de Dios primero está Dios, el esposo y la esposa. Porque muchas personas cuando los hijos crecen y se van, que empecinaron toda su vida en los hijos y solo en los hijos y solo en los hijos, cuando los hijos se van, las personas dicen, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos tú y yo? Pues no sé, muchos terminan viéndose y diciendo, bueno, pues amichas la casa, amichas todo y bye bye, chau chau. ¿Por qué? Porque se rompió la jerarquía bíblica, que primero es el esposo dándose en sacrificio por la esposa, y cuando el esposo se da en sacrificio por la esposa, amados santos de Dios, el matrimonio comienza a funcionar y los hijos son bendecidos. Nunca es primero los hijos, primero es el que seamos uno
solo. Una sola carne. Ok, si el hombre entonces no es un amor sacrificial para con su esposa, no ama a Dios, no guarda los mandamientos. ¿Es difícil? Sí, pero no es gravoso porque no trae problemas. Una persona que ama a su esposa, al contrario de problemas, trae bendición a su vida. Otro, no dejar de congregarnos como muchos acostumbran. Otro mandamiento no escritural. Cuando yo desobedezco este mandamiento, estoy viviendo ¿en qué? Desobediencia. Si desobedezco, entonces estoy viviendo en rebelión. Y si vivo en rebelión, entonces estoy viviendo en desamor para con Dios. Y así podemos seguir con muchos y infinidad de ejemplos. Creo que hay más de 100 mandamientos no implícitos en la palabra que están de manera analógica. Es difícil, sí, es difícil. No les digo que todos se cumplen al 100%, es complicado. Algunos, ¿verdad? Estamos luchando por cumplir algunos. Otros estamos luchando por cumplir a otros. Pero ciertamente todos estamos en la carrera. Todos estamos yendo en esta pista donde estamos corriendo para llegar al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Es difícil. Duele la espalda, duele la ingle, duelen las coyunturas, por supuesto que sí. Pero amados santos de Dios, la recompensa es enorme para aquel que vive en amor para con Dios. ¿Me siguen? Me dicen amén si lo creen. Qué precioso es esto entonces. Primera de Juan 5:3. Aquí Juan vuelve a recalcar esto que acaba de decir en San Juan de una manera más entendible. Primera de Juan 5:3, que fue nuestra base de la serie del cristiano y sus características. Primera de Juan 5:3, lo tienen, me dicen amén. Pues este es el amor a Dios. Tú te preguntas, ¿cuál es el amor a Dios? Pues es este, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Cómo sé, hermano, cuando yo amo a Dios? Cuando ofrendo, cuando hago, cuando no hago, cuando limpio, cuando no limpio, cuando vengo, cuando no vengo. Guarda los mandamientos y amarás a Dios. Hay que hacer énfasis entonces sobre el amor para con Dios y la obediencia. Es algo que va intrínsecamente entre las dos cosas. Si yo obedezco es porque amo. Y entre más amo, más obedezco. Y mientras más obedezco, más amo. Y mientras más amo, y así nos vamos. Podemos hacer hasta una cancioncita de esto, porque uno va de la mano con el otro. Mientras más obedezcamos, más vamos a amar a Dios. ¿Por qué nos sentimos desesperados? ¿Por qué nos sentimos angustiados? ¿Por qué no obedecemos? Obedece los mandamientos de Dios y comenzarás a ver en tu vida que el amor por Dios va a ir creciendo cada vez más. Y no vas a necesitar de que venga una profeta de Argentina para que te imponga manos y te tire para que tu llama del amor se vuelva a despertar. No, esto radica en nosotros. Es la responsabilidad del creyente. Ama y vas a obedecer. Obedece y vas a amar. Me siguen, me dicen amén. Jesús vuelve a establecer otra relación directa, y esta segunda en San Juan es entre nuestra obediencia y el amor que tenemos para con Él. Esa idea es repetida más de una vez en este mismo capítulo. No lo han perdido, ¿verdad? Versículo 21 del capítulo 5, acompáñenme por favor. Versículo 21 del capítulo 5 de Primera de Juan. Perdón, de San Juan 15:15. Estoy equivocado, dije nada más llega hasta el 21. San Juan 15:15. Bueno, lo bueno es que es el mismo apóstol. San Juan 15:15. Seguimos recalcando esta verdad entre el amor y la obediencia. San Juan 15:15. Lo tienen, me dicen amén. Dice de esta manera: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Nuevamente, conocimiento. ¿Y a qué grado? ¿No estamos ahí? San Juan 15:15. Ah, ok. No me espanten. Él nos llama, ¿qué cosa? Amigos. ¿A qué grado, amados santos de Dios, de relación nos ha llamado Dios? Pero Él nos ha dado algo, conocimiento. Os las he dado ¿a qué? A conocer. Versículo 21, ahí mismo dice: mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no, otra vez, no conocen al que me ha enviado. Versículo 23, el que me aborrece a mí también aborrece a mi Padre. O sea, el que no vive en obediencia está viviendo en desobediencia para con el Padre. 24, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrán pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mi Padre, a mí y a mi Padre. Al desobedecer a Cristo, entonces estamos desobedeciendo directamente ¿a quién?
La obediencia y mi amor por Dios, entre mayor amor para con Dios, mayor es mi obediencia. Ahora tenemos una mejor idea de por qué hay tanta desobediencia en el mundo cristiano. Es que no hay suficiente, ¿qué cosa? Amor por Cristo. ¿Por qué hay tanta desobediencia en el mundo cristiano? Porque no hay suficiente amor por Cristo. Cuando yo amo, obedezco. Cuando yo obedezco, estudio. Cuando yo estudio, tengo ¿qué? Conocimiento. ¿Me sigue? Me dicen amén. Tú no puedes decir que amas a Cristo y vivir en desobediencia. Bueno, es que yo amo a Jesús. ¿Cómo sabes lo que hay en mi corazón? Esa es una de las más buenas que se sacan los cristianos hoy en día. Y todo el arsenal que hay, ¿verdad? Para poder justificar su vida de desobediencia, sacan el comodín. ¡Fum! ¿Cómo conoces mi corazón? Bueno, es que dice la palabra que de la abundancia del corazón habla. Y yo veo que tu vida no es una vida de obediencia, así que si tú dices vivir en desobediencia, no puedes vivir en amor, aunque tú digas que no conozco tu corazón, porque tus obras gritan más fuerte que tu corazón. Recordamos ahí en la misión que tuvo el rey Saúl cuando fueron a conquistar una tierra, no recuerdo si fue con los filisteos, ayúdenme a recordar esta historia, ¿verdad? Que fueron y que Dios les dijo, no tomen nada de lo que van a encontrar allá, ¿verdad? Ese botín no va a ser de nadie, déjenlo. Pero uno de los esclavos estos, ¿verdad? Que iban a pelear, comenzó a llenar y llenar y llenar y llenar, y cuando llegó a la presencia de Samuel, ¿verdad? Le dijo, mira Samuel, ganamos, y atrás se escuchaba un beh, se escuchaba un mu, se escuchaba un ¿verdad? Y Samuel decía, a ver, espérate Saúl, es que los animales gritan más que tú. Es que tu vida grita más que lo que tú dices tener dentro de tu corazón. Más allá de la victoria, estás desobedeciendo una orden directa de Dios. Una persona que visiblemente vive en desobediencia, interiormente su corazón vive en desobediencia. Nuestra desobediencia está directamente relacionada a nuestro amor para con nosotros mismos. Mientras yo menos amo a Dios, más me amo a mí mismo, más egoísta soy, más pongo mis necesidades por encima de las demás. Mientras más nos amamos a nosotros mismos, más desobedecemos. A mayor amor por Cristo, menos desobediencia. A menor amor con Cristo, más desobediencia. ¿Me siguen? Me dicen amén. Estamos aprendiendo algo, yo estoy aprendiendo algo tremendo, Vamos a recordarlo, para poder recordar, apúntenlo ahí, ponle ahí una nota en tu libreta para recordar algo que no se te debe de olvidar. Ya estamos aterrizando. Para recordar, tienes que recordar que ningún hombre de Dios ha sido bendecido sin obedecer. Ningún hombre de Dios ha sido bendecido sin obedecer. Salmo 119, 1 al 2. Así es, Salmo 119, 1 al 2. Vemos una bienaventuranza con relación a la obediencia en este pasaje, 119, 1 al 2. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón. Bueno, podrán decir entonces qué incongruencia tan grande, porque Romanos nos dice que no hay perfecto ni siquiera uno, pero aquí Salmo nos dice que es bienaventurados los perfectos de camino. ¿Quién puede alcanzar la perfección? ¿Quién puede tener un camino perfecto? Isaí, ¿cómo te puedes contradecir tan grandemente si el jueves tú enseñas en Romanos que nadie es justo, que nadie es perfecto, pero ahora aquí dice que van a ser bendecidos los perfectos de camino? Entonces, Friedrich Nietzsche termina diciendo, ¿verdad? La Biblia tiene incongruencias. La vida no es congruente. Pues déjame decirte algo, esta perfección de la que estamos hablando es la justificación o la doctrina de la justificación que hemos estado analizando los jueves en el libro de Romanos. Aquellos que se presentan con ateos o con agnósticos y que dicen, no sé qué decirles, bueno, vente y estudia los jueves. La justificación es un camino perfecto, no mío, sino que me ha sido imputado por la perfección de un hombre que, haciéndose Dios en forma de hombre, vino a morir en una cruz. Y esa obra perfecta y ese camino perfecto me es imputado. Ese camino perfecto y recto no es por mí ni por mis obras, sino porque he sido justificado por la perfección del Hijo de Dios. Ningún hombre puede caminar en perfección y en rectitud, es claro, a menos de que sea justificado ¿por quién?
Y cuando es justificado por Cristo Jesús el hombre, entonces comienza a vivir en obediencia, y la obediencia convierte ese camino en rectitud. Ahora dice que aquel que camina con Cristo en rectitud es bienaventurado. ¿Bienaventurado qué significa? Doblemente bendecido. Versículo 2, bienaventurados los que guardan, nuevamente la relación de conocer y guardar sus testimonios, y con todo el corazón. La palabra corazón aquí en el hebreo es una palabra complicada, que transliterada al griego también, que se utiliza ahora en el Nuevo Testamento, es la palabra cardía. ¿De dónde viene la palabra cardía? Cardíaco, hipercardíaco. ¿A qué se relaciona? Con el corazón. Pero cuando en el hebreo se habla del corazón, no se está hablando solamente de los triglicéridos, no se está hablando solamente, ¿verdad?, de las grasas saturadas que hay en nuestras arterias y venas. Cuando en el hebreo se habla del corazón, qué precioso es el hebreo, habla acerca de los pensamientos, habla acerca de las actitudes y habla acerca de la forma en la que el ser humano se desempeña. Entonces no está hablando específicamente del órgano que está latiendo, está hablando de la condición del ser humano en cuanto a la forma en la que él se desempeña. Nuevamente, si lo vemos desde esa transliteración, bienaventurados los que guardan sus mandamientos y con todo su ser, con todos sus pensamientos, con toda su alma, etcétera, etcétera, le buscan. Para aquel que obedece no hay límites, no hay distancias, no hay economía, no hay nada que pueda frenar la búsqueda de aquel Dios soberano que dice amar y servir. En el momento en que comenzamos a encontrar una traba es porque comenzamos a disminuir en el amor, porque el amor debe buscarse con todo mi ser, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Y creo, amados santos de Dios, que si han tenido un ejemplo vivo de quien ama y busca a Dios con todo su corazón, ha sido su pastor y la persona que está delante de ustedes. Lo que me da la autoridad para poder decirles esto es porque a pesar de conflictos, de problemas, de desazones, de falta de economía, de enfermedades que hemos atravesado, etcétera, etcétera, haya uno o haya 100, nosotros buscamos a Dios con todo nuestro corazón. Sí lo hacemos por ustedes, por supuesto, pero primeramente lo hacemos porque nos es impuesta necesidad. Porque yo no puedo permitirme un día decir, oh, me voy a quedar en mi casa a ver el partido en lo que mi papá les predica. Yo no puedo concebir eso. Es algo que no cabe en mi mente, ni siquiera lo puedo pensar. ¿Por qué? Porque es una necesidad. Así como el aire es una necesidad, ¿verdad?, para poder respirar. El domingo es una necesidad para mí, el jueves es una necesidad para mí, el estudiar la Biblia cuando me levanto, el enviarle los devocionales, el llenarlos y saturarlos de la palabra de Dios es una necesidad. Y así cuando tú te levantas, yo me imagino y digo, mira, el hermano lo va a leer. Yo creo que hasta le pone silenciar durante un año para no verlo. Pero yo digo, lo va a ver, lo va a estudiar, va a levantarse y va a agarrar su libreta a las 10, 9, 8 que mandamos el devocional, o en la tarde con su familia. Es lo que yo espero, porque es mi necesidad en decir, la iglesia tiene que crecer, pero ya no cabe solamente en mí. Ahora esta responsabilidad brinca a la iglesia y ahora ustedes son los responsables de buscar a Dios con todo su corazón. El peso ya no cae sobre el pastor, aleluya. Si no te escuchan en esa casa, vete, porque el juicio va a caer sobre la vida que está viviendo en desobediencia. Amados santos de Dios, la iglesia tiene que despertar y comenzar a deleitarse en las cosas que Dios nos ha dado a través de su palabra. El deleite tan grande que es venir a esta palabra y estudiarla, desmenuzarla, hacerla pedacitos, comerla, y que estos nutrientes se aviven en mi cuerpo y en mi organismo. Pero si sigo comiendo taquitos, ¿verdad?, de Guillermo Maldonado, carnitas de Cash Luna, papitas de Satirio dos Santos, etcétera, etcétera, y esta comida chatarra, ¿verdad?, que entra a nuestro organismo. Por eso hay tantos obesos espirituales, ¿verdad? Que sí, Señor, están con las papas de Cash Luna, amén, gloria a Dios, engordando y engordando. ¿Por qué? Porque los nutrientes solamente se añaden a nuestra vida cuando la comida es sana. Sana.
¿Por qué el tacos está lleno y por qué la tienda naturista está vacía? Hay veces que nada más una vida le cae a la semana a la tienda naturista y dice, yo creo que voy a cerrar porque no vendo. Ya mi pan integral con pasas de no sé dónde se está echando a perder. Pero ¿qué tal el trompo del tacos? Diario se renueva. Nuevas son sus misericordias cada mañana. ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada a comer lo rico y lo sabroso, que muchas veces perjudica, pero lo que nos hace bien, esa leche de alpiste que sabe, ¿verdad? Alpiste, que no sabe rica, pero que te ayuda en tu organismo, es lo que desechamos. La iglesia está así hoy en día, amados hermanos que nos ven por internet. A veces me olvido de que están ahí. Está la iglesia igual. La iglesia está comiendo lo que lo engorda, lo que le hace daño. Por eso cuando viene el problema, viene la situación difícil, la familia, a pesar de llevar 20 años con estos falsos profetas y falsos apóstoles, se cae a pedazos la familia. ¿Por qué? Porque nunca vivieron verdaderamente la vida que nos es transmitida a través del conocimiento de la verdad del Hijo de Dios y de su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Necesitamos volver entonces, amados hermanos, a la vida en Cristo. Sí al conocimiento, pero si este conocimiento no es vida en nosotros, de nada sirve. De nada sirve, amados hermanos, tener el conocimiento si no hay vida, si no vivimos y si no transmitimos esta misma vida. Es para recordar, ¿sí se acuerdan? No lo olvides. Punto número 2, para recordar. Dios le habla al hombre que le obedece. Dios le habla al hombre que le obedece. Y no precisamente por teléfono. Punto número 3. La obediencia no es estar de acuerdo en mi mente. Escucha. Aquí sí me salté la barda, ¿eh? La obediencia no es estar de acuerdo en mi mente con una idea o concepto enseñado en la palabra, sino poner en práctica lo que allí se me dice, aunque no esté de acuerdo en mi propia mente. Si la palabra es suficientemente una base de un Dios perfecto, aunque yo no esté de acuerdo en mi mente, si la palabra me demanda hacerlo, aunque yo siga en desacuerdo, tengo que obedecer. Porque la palabra es suficientemente grande en autoridad para que yo la obedezca. ¿Me siguen? ¿Me dicen amén? Porque ahí salen muchos que dicen, pero es que yo no lo entiendo, y es que yo no lo comprendo, y es que yo no estoy de acuerdo. Bueno, la palabra lo dice. Sí, pero que yo, mira, el problema no eres tú, el problema es la palabra. Y si la palabra lo dice, aunque tú digas que no, es así y tenemos que aceptarlo. Ya después, cuando vivimos en obediencia, ya después viene la iluminación. Cuando el hombre se humilla y dice, bueno, quiero creerlo, quiero entenderlo, Dios viene porque te ve en humildad y comienza a iluminarte. Pero si tú sigues enajenado con tu pensamiento, enajenado con tu ideología, enajenado con lo que tú piensas, jamás vas a recibir la iluminación del conocimiento de Dios. Escucha esto. Punto número 4, obedecer es ponerme de acuerdo con Dios y no al revés. Obedecer es ponerme de acuerdo con Dios y no al revés. Hay veces que Dios tiene que ponerse de acuerdo con nosotros. Señor, mira, sí, pero es que esto y esto, Dios tiene que decir, bueno, pues ya, dame el 30, 20% de tu vida, nada más. Yo sé que tienes muchos más planes que hacer, cosas más importantes como ir a ver al presidente. Sé que tienes que ir al G20 para recibir a estos hombres tan importantes. Yo sé que eres una eminencia, ¿verdad? Si tienes algo más importante que venir a buscarme, adelante, no te preocupes. Así es como está el cristiano hoy en día, queriendo que Dios se ponga de acuerdo con nosotros cuando desde el principio nosotros somos los que estamos en obediencia y en sumisión para con este Dios. ¿Me siguen? ¿Me dicen amén? Punto número 5, vivir el señorío de Cristo es obedecerle sin cuestionarle. Qué difícil. Punto número 6, y algo muy importante que subrayé para poder decirles: el desobedecer le causa heridas no solamente al desobediente. El desobedecer le causa heridas no solamente al desobediente, escucha, sino a otras personas. Y esas consecuencias pueden durar por años y por toda la vida.
Hay veces que 30 minutos con esa mujer destruyen toda la vida. 30 minutos de placer destruyen toda una familia y toda una vida. ¿Y cómo puede ser posible que una persona que dice amar desobedezca a tal grado que puede poner en una balanza toda una vida al lado de 30 minutos de placer? Le hace daño a la persona y le hace daño a todo aquel que le rodea, amados santos de Dios. Qué triste es esto y qué doloroso, pero también tenemos una esperanza, pues vemos la vida de David como un ejemplo. ¿Cuántos recuerdan a David? Este David, ¿verdad? Que cantaban en aquel tiempo, Saúl mató a mí, y no sé en qué estilo lo cantaban, pero algo así. Pero David a sus 10,000, no sé si era Shakira en ese tiempo la que lo cantaba. Con un estilo así medio, ¿cómo se dice? Medio tierra media, así en esa onda. Y dice que le cantaban y decían, David mató a 10,000, ¿verdad? No, Saúl ya quedó a un lado. Ese rey, ¿verdad? Que Dios escogió a través de Saúl, un hombre conforme el corazón de Dios. Es el rey que un día estaba arriba en la azotea. Y mientras mandó a todos a la guerra, él estaba viendo con sus binoculares, ¿verdad? No sé si había binoculares, pero más o menos para entender la historia. Dice que él se puso y se posó y delante de él había una mujer desnuda bañándose. Y en vez de que este hombre temeroso de Dios, ¿verdad? Que venía a amor y verdad, iglesia cristiana, santo Dios. Este hombre no se fue a la guerra, sino que la vio y dijo avivamiento, y se puso y comenzó a verla. Y no solamente se quedó con verla, sino que la deseó. Y no solamente la deseó, sino que la pidió y dijo, tráiganme esa chiquitita, ese gansito marinero ahorita le arreglamos su asunto. Y sí que se lo arregló, porque de ahí tuvo un hijo, ¿verdad? Con esta concubina. Ahora, cuando tuvo este hijo, esta persona, escucha, un hombre conforme al corazón de Dios, tuvo este hijo, ¿qué pasó después? El remordimiento en su corazón, escucha, no el arrepentimiento, el remordimiento en su corazón dijo, tenemos que hacer algo. ¿Qué vamos a hacer, verdad? Tomó la computadora y entró a su correo electrónico, davidelcantor@hotmail.com. Y estando ahí le manda un correo a Urías, que estaba en la guerra, y le dice, a ver, Urías, búscame por favor. No, perdón, que buscara a Urías, que era el esposo de esta mujer. A ver, búscame a Urías, ¿verdad? Y pónmelo hasta adelante, donde está la guerra más fuerte, donde pasan las balas, donde pasan las flechas, donde todo está bien caliente. ¿Para qué? Para que lo maten. O sea, él era, no solamente escucha, no solamente codició a una mujer en su corazón, no solamente fue infiel, no solamente tuvo un hijo fuera del matrimonio, sino que ahora era autor intelectual de un asesinato. Un cristiano, un hijo, bueno, no cristiano porque no había venido Cristo, pero un hijo de Dios. Autor de un asesinato, adúltero, fornicario y lo que tú le quieras poner. Total, lo mata, ¿verdad? Y después muchos tiempos después viene Dios y le dice a Salomón, a ver, Salomón, quiero que andes conforme anduvo David, tu padre, porque fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y aquí nosotros decimos, bueno, ¿Dios se equivocó de Biblia o de qué David está hablando? Amados santos de Dios, la diferencia entre muchos cristianos que viven todavía en ese agujero tan grande por lo que pasó y lo que hicieron, etcétera, etcétera, es de que David, versículos después, ustedes pueden leer los salmos, hay salmos donde dice que él sufría físicamente por el pecado. Dice que sus huesos sentía como que se quemaban por dentro, que su pecho, ¿verdad? Podemos ver ahí las primeras muestras de taquicardias, que en ese tiempo no se le llamaba así, porque dice que su corazón parecía salir de su pecho a causa de la vida de pecado que estaba llevando, lo que lo llevó a humillarse delante de Dios y decir que era mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. El problema es que la persona que sabe lo mucho que ha fallado, sabe lo mucho que necesita ser restaurado por Dios. Y esta persona no se quedó solamente diciendo, ya le fallé, etcétera, etcétera, o quizás poniéndose la máscara como Saúl de ser un hombre temeroso de Dios, sino que él se humilló y dijo, ciertamente yo necesito
venir a ser restaurado por Dios. No importando lo que a mi alrededor pueda pasar, yo y mi relación con Dios tiene que ser restaurada. Por eso tiempo después Dios le dice a Salomón: David anduvo conforme mi corazón, porque él fue una persona que a pesar de los deslices vino y se arrepintió. Pero no vino a arrepentirse para buscar a otra. No vino y se arrepintió para ser, ¿verdad?, otro descendiente. No vino y se arrepintió para volver a hacer lo mismo, sino que se arrepintió para caminar conforme los caminos, valga la redundancia, de su padre. ¿Me siguen? Me dicen amén. Qué importante es entonces, amados santos de Dios. Ya vamos rapidísimo, en 5 minutos terminamos. Nuestro primer llamado es a la obediencia por encima de cualquier otro llamado. Antes de que seas pastor, obedece. Antes de que seas músico, obedece. Antes de que seas padre, obedece. Antes de que seas evangelista, obedece. Dios se complace en la obediencia por encima de todas las cosas. Si vamos a adorar el domingo para desobedecer el lunes, mejor ni vengas. Pero es que el domingo es el día de Dios y tengo que obedecer. Bueno, sí, pero no puedes obedecer un día y desobedecer todo lo demás. La obediencia es aprendida aquí y comienza cuando tú sales de este lugar. ¿Y cuál es el primer lugar, amados santos de Dios? El gimnasio del cristiano, como nosotros le llamamos. El hogar. El hogar. Aquí es el preludio, aquí estás aprendiendo y desde aquí empezamos. Hay algunos hermanos que le decimos que son bendición del hija. Que es una bendición, pero como que algo, ¿verdad?, cuesta, ¿verdad? Tal vez su carácter, tal vez que él está siendo transformado por Dios, tal vez todavía es algo chismoso, tal vez todavía es algo mentiroso, tal vez todavía le gusta, ¿verdad?, hacer un sinfín de cosas y está siendo transformado. Amados hermanos, nosotros aquí comenzamos a poner en práctica el perdonar, el amar, el tolerar, etcétera, etcétera, para después salir e ir a amar a mis hijos, amar a mi esposa, amar a mi familia y dar luz y testimonio del cambio que Dios está haciendo a través de su palabra y de su sacrificio en mi vida. Y es aquí cuando la iglesia se va a comenzar a ser una iglesia que está activa, no solamente por tener congresos, no solamente por tener ministerios, sino por el simple hecho de que las vidas que te rodean van a decir: yo quiero de lo que tú estás teniendo. Y sin que te los lleves a un encuentro ni a un retiro, van a decir: yo quiero el esposo, yo quiero ser el esposo, yo quiero ser la esposa que tú eres, porque no entiendo cómo le haces. Llevo 10 años trabajando contigo. He visto que la secretaria se te pone ahí enfrente y se ve que le gustas y nunca le has dado entrada. ¿Cómo le haces? ¿Te pegan en tu casa? No. Es que he aprendido a amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Y no me importa que la secretaria tenga el chongo hasta arriba y lo que sea. Mi esposa es el gansito marinela que Dios me dio, y yo me deleito en la mujer de mi juventud, porque esta mujer es la que me compagina, porque esta mujer es la que me ama, porque esta mujer es la que aguanta que después del trabajo mis pies huelan mal, que cuando no me lavé los dientes me sigue besando, que aunque verdad esté engordando ella me siga viendo como Brad Pitt, porque esta es la mujer de mi vida. La mujer allá afuera, ¿verdad?, podrá amarte y desearte cuando tienes dinero, cuando tienes posición, pero en el momento en que la pierdes buscará otro mencito como tú. Pero la mujer que Dios te entregó es la ayuda idónea. La mujer que Dios te dio es la mujer que Dios te ha dado para toda tu vida. La mujer que Dios te dio es la mujer, amados santos de Dios, que Dios planeó desde el principio. Cuidemos entonces, amados hermanos, las cosas que Dios nos ha dado, porque al que mucho se le da. ¿Te dio 3 hijos? ¿Cuántos te va a demandar? ¿Te dio una esposa? ¿Te va a demandar? ¿Te dio una iglesia, pastores que nos ven? ¿Qué te va a demandar? Pero a todos vamos a pasar por el escrutinio de Dios. Pongámonos de pie, vamos a terminar esta serie la siguiente semana.